algo sobre Superman, ¿no? Entonces fíjense que se cubren muchos aspectos en el recorrido de una semana. Solamente ya el sábado, a partir, digamos, de esta semana, ¿cuál semana? 10, 11 días de violencia y de marchas y de manifestaciones y de protestas en la calle, el concepto cultural o el periódico en su parte cultural se anima a mostrar, digamos, distintas manifestaciones del arte en tiempos pasados, en años pasados y aún recientes, sobre la relación entre arte y protesta política, ¿no? Entonces nos trae las imágenes de los fusilamientos de Mayo de Goya y escenas de la Revolución Francesa y esas cosas, pues para mostrarnos de que eso no es un invento de hoy y que los artistas pues se han preocupado por ese tema y que eso forma, digamos, la construcción de una idea de cultura, ¿no? Y ya el domingo tenemos una sección digamos, muy específica, cada vez más escasa en el tiempo, son ediciones especiales, no pasan de ser 4, 5, 6 en el año, que hace años correspondían a un cuadernillo que salía todos los domingos, hoy sale, no sé cuál es el criterio, pero fíjense que muy claramente es una reseña de los libros recientemente lanzados por las grandes editoriales, ¿no? Entonces también ve uno que el concepto de cultura pues definitivamente no corresponde a un análisis crítico, sino a unas lecturas actuales, unas lecturas que están promovidas por las grandes editoriales, que son esas mismas grandes editoriales que están detrás de los periódicos, ¿no? Pero está bien, nos invita a leer y es tradicionalmente la invitación a leer un trabajo de domingo, es decir, una actividad de domingo, es decir, una actividad de ocio, ¿no? Cuando no tenemos más que hacer, pues leamos, ¿no? Es un poco lo que yo leo en esa estructura, digamos, de comunicación social masiva que un medio como El Tiempo, fíjense que con un ejercicio muy elemental, nos permite construir. Ayer nos traen como cultura, y nuevamente leo yo como un gran valor de reconocimiento nacional, que la telenovela Café es reciclada y va a volver a ser lanzada, y ese protagonista nuevo, como gran aporte, dice que, bueno, no está ahí, pero dice que aprendió a hacer café con la mamá o una cosa así, pues ese es como el gran aporte cultural o la conexión que él tiene con la cultura del café, y nosotros nos sentimos orgullosísimos de que nuestra telenovela de hace 30 años sea reciclada para un público actual y para un público internacional a partir de la vinculación de artistas, pues digamos que no tienen o que invitan a esa internacionalización de nuestras producciones, ¿no? Y hoy cultura pues se asocia con el ciclismo, las memorias creo que son de Egan, ya me olvidó de Egan, sí, y un tema que también, digamos, ya va poniendo los denominadores comunes en esa construcción que hacen en nosotros los medios de difusión masiva, hace la referencia hace la referencia a la patria, ¿no? Egan como orgullo de la patria, ¿no? Y el ciclismo como un deporte nacional, orgullo de la patria. Entonces, fíjense que la cultura pues es un elemento que constituye o que pretende darnos o formar en nosotros esa idea de lo que debemos estar orgullosos y de lo que es ser colombiano y de lo que es ser orgulloso de ser colombiano y de lo que nos valora a nosotros como personas y sobre todo como personas frente al mundo que nos circunda o frente al mundo exterior. Entonces, vemos que esa construcción de los medios masivos, que he simplificado aquí con un análisis de 6 días en El Tiempo, trae temas tan diversos como los zapatos, los hoteles, los viajes, la salsa, etcétera, las telenovelas, ¿cierto? Pero siempre referidos, que es el punto que quiero resaltar, a lo que sucede hoy, ¿no? El concepto de cultura es aquello que nos interesa hoy, es aquello que debemos valorar hoy. Es como la dinámica que se nos impone muy claramente, ¿no? Y el otro punto que veíamos en cada uno de esos elementos es que en el fondo hay un concepto de construcción de nación, de patria, de país, de Colombia, de orgullo nacional, de satisfacción
¿cierto? Que es un elemento fundamental para aquellos medios masivos de comunicación, ¿no? Bueno, pero si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, para no entrar en honduras filosóficas, ni semánticas, ni semiológicas, ni antropológicas, ni sociológicas, ni nada. Vamos a lo más superficial del concepto de cultura. Vemos que la primera acepción que nos trae es un concepto de cultivo. Entonces, ahí viene el primer mensaje que yo creo que es muy importante. El movernos en el entorno de hoy, ¿cierto? Implica una decisión activa, no reactiva. Como vamos a ver al final de esta diapositiva, el desafío es no ser reactivos, no ser sujetos de la comunicación, sino que ser partícipes de la comunicación en la medida en que sabemos de qué nos están hablando, sabemos de qué queremos que nos hablen y sabemos qué es lo que nos interesa. No ser víctimas del algoritmo, que hubiera podido ser otra aproximación que yo haga a esta presentación, porque toda la dinámica de la comunicación hoy confluye en el mismo punto. Es una construcción algorítmica de llevarle al receptor un mensaje primero que quiere oír, un mensaje que quiere que lo reciba de la manera tan simple como que se lo entrega y que creemos que es objetivo cuando en realidad estamos siendo sujetos de la construcción de unas ideas que otros tienen, ¿no? Entonces, ¿qué tan sano es nosotros ser sujetos en lugar de ser creadores o activos? Y por eso, fíjense que leer simplemente el diccionario muchas veces nos da la pauta de cuál es un proceder o cuál es el verdadero significado de las palabras y las responsabilidades que todos tenemos. Entonces, la cultura es un cultivo, es algo que yo hago por mí mismo en cuanto a ser social. La segunda cosa que quiero ver es la tercera acepción, para insistir en ese conjunto de modos de vida y de costumbres, ¿cierto? Y conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico o industrial, con una condición que ya vimos que sí está presente en la comunicación actual, que es en una época, ¿cierto? Hay que analizarla siempre en la época que se produce, y eso vamos a ver más adelante el desafío que tenemos hoy, y en un grupo social. Es decir, el concepto de cultura no es un concepto absoluto, no es un concepto que, como nos ha llegado a nosotros, es un concepto que viene impuesto de unos ideales helénicos, de unos ideales de cultura clásica, de unos ideales europeos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, mediados del siglo XX, y luego totalmente referidos al modo de vida americano en toda la segunda parte del siglo XX, ¿cierto? Y todo lo derivado de la Guerra Fría, sino que tenemos que verlo o ser responsables para entenderlo dentro de nuestro grupo social. Pero los medios de comunicación, es decir, el ser sujeto pasivo no nos salva de ser víctimas de la intención de otro, ¿no? Y la parte de la definición que termina de complementar esta idea que quiero transmitirles, fíjense que es totalmente derivada de un pantallazo de un diccionario, ¿cierto? Es conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. ¿Sí ven cómo todo va coincidiendo y va sentando en esa parte que les proponía en el título, cultura, arte y juicio crítico? Y el gran desafío, y entendiendo por juicio crítico, esa opinión personal producto de la libertad de pensamiento y reflexión. Entonces, si ustedes siguieron con atención estas 6 primeras diapositivas, fíjense qué livianos quedamos en el entendimiento de lo que son mis parámetros para la toma de decisiones y qué pocos elementos me han dado de reflexión y qué poca libertad de pensamiento tengo, ¿cierto? Entonces, definitivamente, la comunicación masiva, tanto por los medios impresos que hacen muy fácil el análisis,
y aunque más complejo el análisis, es absolutamente evidente y ya lo sabemos. El algoritmo de las redes sociales y de las redes sociales de comunicación nos llevan a coartar nuestra libertad, a cercenar nuestro pensamiento y a convertirnos en seres no reflexivos, sino seres obedientes y temerosos y necesitados de alguien que tome decisiones por nosotros, ¿no? Entonces eso podemos llevarlo al campo político, pero también tenemos que llevarlo al campo personal. Si yo como profesional no tengo el desafío, yo como persona, de cultivarme en el arte, ciencia, que estoy estudiando y trabajando, quedo a manos de lo que me dice el profesor, quedo a manos de lo que me dice el colega, quedo a manos de lo que me dice el administrador de la clínica, etcétera, etcétera, y mi capacidad de desarrollo personal, profesional queda totalmente cercenada. Entonces, esa es la capacidad de juicio, y lo siguiente es juicio, que es la parte crítica, que es esa opinión razonada en unos elementos que ustedes mejor que yo manejan dentro de su formación en las ciencias médicas, que ya llevan muchos años, 30, 35 años de estarse manejando ese concepto de decisiones basadas en la evidencia y en algo que ustedes también son muy hábiles, que es en la comunicación de esas decisiones, ¿no? La formación del cirujano, les cuento una anécdota. Yo participaba muy lateralmente en las áreas del arte y a partir del retiro de CINTES, pues obviamente tuve más tiempo para ir a actividades profesionales y dan grima las presentaciones que hacen los profesionales, los gestores de cultura, porque no tienen la capacidad de comunicación, la asertividad, la certeza, la concreción que tiene un cirujano que está entrenado desde que entra a su residencia a hacer una presentación de un caso en una revisión de casos con el profesor. Eso lo podrán ver como una actividad muy elemental, pero cuando uno la compara con otras habilidades de otros profesionales, yo veo en ustedes una capacidad increíble de presentar muy rápidamente y muy precisamente, y es parte del éxito de ustedes en cuanto a reconocimiento de buenos profesionales, cuando tienen esa capacidad de expresar esa conclusión basada en la evidencia y comunicada muy claramente. Ese es como, digamos, uno de mis grandes reclamos en estas áreas de las artes. No tienen esa capacidad, aunque todos los que participan o participamos en estas áreas nos presumimos críticos y nos presumimos que actuamos razonadamente y basados en evidencia. Definitivamente es bien escaso la construcción de ese criterio crítico, donde el más difícil, la más de las veces, es la de comunicación clara. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de ir a una exposición, vamos a esa exposición, leemos el párrafo de la entrada y como que no entendimos nada o nos pareció una carajada. Entonces, eso no es culpa de uno, eso es culpa de quien está comunicando. Entonces nos quedamos con esa idea del juicio crítico, que es la condición del profesional responsable y del profesional de valor, ¿no? Y esa evidencia y ese juicio crítico, como creo que ya lo he venido anunciando desde el principio, tiene un gran desafío, que es esa construcción basada en la evidencia, en ese razonamiento y esa manera de comunicarla claramente, cómo la defiendo y la hago valer por encima de esa construcción cultural o de esa ideología que me puede estar afectando o que está intentando afectarme, ¿no? Siempre hay, y si vamos a decisiones muy recientes o que permanentemente ustedes se enfrentan en su servicio y que algunos con mayor o menor capacidad lo manejan, es la intención que maneja la administración de la clínica de buscar soluciones basadas en el precio. Simplemente, solamente se autorizan procedimientos que no son costosos para el hospital. Y hemos venido evolucionando y cada vez se ve más claro de que el concepto no es baratear, sino que el concepto es dar soluciones costo efectivas.
pero esa primera intención de ahorrar es una construcción ideológica, es una construcción cultural precaria del ahorro irracional frente al poner en la balanza el costo frente al beneficio y la verdadera solución para el paciente. Pero siempre estamos enfrentados a una ideología, a una cultura, a una imposición no razonada o no razonable por parte de una, pero que alguien tiene capacidad de imponerla y yo tengo que tener la capacidad de razonamiento, de valoración y de comunicación para pasar por encima de ella y hacer valer lo que de verdad vale la pena. Y hay un ejemplo que me acordaba yo preparando esta charla que por lo menos en el tema de osteosíntesis era plato de todo el día y me imagino que sigue siendo plato de todo el día de lo que decían y me imagino que siguen diciendo sus profesores y los profesores, que es el peligro con las técnicas, cuando se aprenden las técnicas y sobre todo estas técnicas de ortopedia y de osteosíntesis en particular, que es lo que yo conozco, con clavos y tornillos, los clavos y tornillos no resuelven nada. Los clavos y tornillos no resuelven nada, el que resuelve es el cirujano en el qué hacer con ese clavo y ese tornillo, en la selección del paciente, en identificar cuál es el implante requerido, cuál es el procedimiento, cuál es la capacidad que en el momento específico de tiempo, modo y lugar es posible realizar esa cirugía. Entonces la advertencia que siempre oíamos en los cursos de que había y en las revistas de que había que tener cuidado con las técnicas y con los instrumentales cuyo uso se conocía, porque eso no resolvía las cosas, ¿no? La capacidad del ser humano de ir más allá, de sobreponerse al juicio por la ilusión de practicar lo aprendido, corresponde, digamos, a un gran riesgo que solamente un criterio y una evidencia y un juicio crítico nos permiten resolver. Entonces, fíjense, y eso es aplicable a cualquier condición de la vida, ¿no? Que aquí lo estoy aplicando yo a la parte de las artes, pero fíjense que traigo ejemplos muy fácilmente del mundo que ustedes viven en el día a día. Entonces, hablamos ya de cultura, hablamos de juicio crítico, y entonces, ¿por qué traemos a este baile al arte? Es decir, ¿qué es el arte? Entonces, simplemente es un paralelo de ver cómo cosas que aparentemente tenemos resueltas, definidas y valoradas, ¿cierto? Tenemos unos prejuicios construidos, todos tenemos en el fondo una idea de qué es arte. Todos cuando entramos a un museo salimos a decir esto sí es arte y luego cuando vamos por otra parte del museo salimos a decir esto no es arte, ¿no? Y a mí que me lo envuelvan que esto no es arte, ¿cierto? Entonces vamos a traer rápidamente varios ejemplos. Si vamos al Louvre y vemos la victoria de Samotracia, pues todos nos quedamos maravillados y creo que hay un punto absolutamente común y nadie va a discutir que esto no es arte, ¿no? No importa que sea el emblema del Rolls Royce, pero eso sí es arte, tanto que es el emblema del Rolls Royce, ¿no? Esta Venus, ¿cierto? Eso está muy claro, la Capilla Sixtina, que quién sabe cuándo la volveremos a ver, ¿cierto? La expulsión del paraíso también allá cuando entramos a esta Capilla Sixtina, yo creo que nadie entra con un juicio crítico preconcebido de decir voy a ver una de Efesio y eso. No, todos vamos maravillados porque vamos a ver el gran arte y ya sabemos que es gran arte y de pronto ni lo hemos visto en un libro ni lo hemos visto en ningún lado y apenas los vemos quedamos absolutamente maravillados porque venimos premedicados, ya eso está resuelto, ¿no? ¿Cierto? Eso que se hizo por allá ya ni sé cuándo se hizo eso, en el Renacimiento, hace pues, madre, 6 siglos, 7 siglos, los que hayan sido, eso nos está en el proceso de educación cultural que tenemos, ya nos queda establecido en el DOS como eso es un verdadero arte. La entrada de la Basílica de San Pedro con la Pietà de Miguel Ángel, ¿no? Nadie tiene idea sobre qué decir del David, ¿no? Todos los estudios de anatomía que precedieron la elaboración de esa obra para producir un cuerpo perfecto. Y la habilidad del artista en la esculpida de la piedra, de un solo bloque de granito de Carrara perfectamente blanco, y todas las historias que nos cuentan de cómo
Miguel Ángel fue a esas canteras a buscar el bloque perfecto y creo que eso hasta tiene más otros cuentos ahí que complementaban el nacimiento de la belleza, el nacimiento de Venus de Botticelli, ¿no? Cuando vamos a esos museos, pues ya sabemos que eso es la gran maravilla y acercándonos un poquito llegamos a España con Velázquez y ya más cerquita con el Greco, donde ya las formas no son, digamos, como tan evidentes y tenemos, digamos, ya empiezan los desafíos, entonces empieza uno y llegamos, digamos, esto que es una obra del Renacimiento italiano atribuida a Leonardo da Vinci, pues salió a la historia hace un año, 2 años, y miren hasta dónde llegan esas preconcepciones o esas construcciones culturales de las que hemos sido sujetos, por no decir víctimas, de que una obra que se atribuye a Miguel Ángel, donde hay serias dudas, serísimas dudas de que efectivamente sea una obra de mano de Miguel Ángel, puede ser de su taller y eso pues hasta ahí se ha llegado, pero no hay muchos expertos que no permiten que se celebre como una obra de Miguel Ángel, entre ellos el Museo del Louvre, que no la consideró una exposición retrospectiva sobre Miguel Ángel realizada hace un año, ¿cierto? Es una obra por la que se pagan 450 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué tan obra de arte es que sea como sea de Miguel Ángel o del taller de Miguel Ángel? Me importa 5, pago 450 millones de dólares. Corresponde a una valoración cultural del día de hoy, donde entramos ya a discutir qué es lo que le da valor a esa obra. Si es la realización del artista, ¿cierto? La mano del artista, el pincel del artista, los colores que utilizó el artista, ¿cierto? O simplemente el prestigio, reconocimiento y demás valores que se buscan cuando alguien paga 450 millones de dólares por él, ¿cierto? Yo me atrevería a decir que la obra no vale 450 millones para mí, pero para el que los pagó fue barata, porque él quería ser el hombre o la mujer o la persona que pagó 450 millones de dólares por esa obra. Hubiera pagado por esa o por otra. Las circunstancias lo llevaron a que fuera por esa. Entonces, ¿es el arte lo que tiene ese valor o es esa connotación de tiempo y lugar la que da ese valor a la obra de arte? Y llegamos, digamos, como a la gran obra de arte, siempre considerada como magistral, y es la Mona Lisa, pero muy rápidamente los invito a que nuevamente volvamos la valoración de esa obra, pongamos en la valoración de esa obra los conceptos de juicio crítico y de temporalidad, de la temporalidad en la que vivimos. Es decir, al hombre de hoy, a la persona de hoy, al ciudadano de hoy, esa obra maestra tiene el mismo valor, diga, por lo menos desde el punto de vista cultural, no voy a decir monetario, porque definitivamente si una obra rehecha por los restauradores y no atribuida directamente a Leonardo, sino a su taller, pues pagaron 450 millones de dólares, pues esta, diría yo que podría valer 4.500. Y estoy seguro que si la sacan a la venta, la venden en 4.500. Pero para mí, como ciudadano, hoy, ¿esa obra vale ese valor? No sé. ¿Cuál es el verdadero valor de esa obra entonces en esta época? También los medios sociales los medios sociales de comunicación nos lo han demostrado. Es un atractivo el Museo del Louvre para llevar millones de visitantes a tomarle una foto, a hacerse una selfie con la Mona Lisa. Ese es el valor de hoy. Alguien de esos que está ahí está analizando la técnica, está considerando el momento, nada, aquí estuve, le tomé la foto y no la saqué de una revista y tal, ¿no? Entonces miren, aquí este guía en el Museo del Prado, creo que es eso. Los japoneses pues no miran las obras, les toman fotos, ¿cierto? Y realmente el valor de la obra como obra cultural termina siendo bastante discutible porque la preocupación no es el valor de la obra, sino el estar allí, sino el testimoniar yo estuve ahí,
Y eso nos da pistas de cuáles son los valores que la sociedad de hoy está mirando, y es lo que nos da pistas también sobre qué es lo que se consume, y nos da pistas también o nos permite tomar decisiones sobre cómo debemos actuar, como veremos ahora, ¿no? Entonces, a esto es que se va a los museos, ¿no? A tomarse fotos en las actitudes semejantes a las de las obras, ¿cierto? Tanto que Google tiene un subprograma o una aplicación donde si nosotros decimos voy para el Museo del Prado y pongo una foto mía, me dice vaya a tal cuadro, perdón, al Prado no, al único que no, vaya y se toma una foto y va a tener esta foto, vaya, ¿cierto? Ese es el valor o la manera, la gente, en lugar de comprar la guía con la historia de las obras que hay en ese museo, pues abre Google Art Selfie Ad Match y entra, sin mirar qué más hay en el museo, ¿cierto? ¿Es eso bueno o malo? Es muy temprano para decirlo, pero básicamente yo lo que diría es que no es ni bueno ni malo, sino que el juicio crítico es el que nos debe permitir entender cuál es la verdadera responsabilidad de nosotros, ¿cierto? Si nosotros vamos a actuar de una u otra manera, tenemos es que saber por qué y cuál es la intención que tenemos, ¿no? Entonces, claro, aquí está el Google Match y entras así, lo publicas en Instagram y no sé qué, y todo el mundo te aplaude. 23,000 likes, ya ni veo no sé cuántos millones de likes, los que sean, feliz. Ese es el mundo que estamos viviendo. No hacerlo seguramente nos está alejando del disfrute de la época, ¿no? Pero hay museos, como el Museo del Prado en Madrid, que por ejemplo se mantiene en una posición que podrán decir anacrónica, retrógrada, lo que sea, pero dice, no, aquí si les da la gana de venir, vienen y miran las obras. Si quieren llevarse un recuerdo para su casa, pues en el gift shop compran la guía del Prado o me compran la postal de las Meninas y lo que sea. Pero aquí no se van a tomar selfies, no van a estar estorbando, no van a estar corriendo riesgo las obras de arte. Esto no es un juego de Google. Esto para nosotros, la labor que cumplimos implica una responsabilidad mayor y no caigo el juego fácil de lo que está sucediendo en los otros museos. Entonces, fíjense cómo si hay posibilidades de disentir y de actuar en contra de lo que son las tendencias que nos imponen los nuevos medios de comunicación, ¿no? Entonces, estamos también en ese museo y vemos algunas obras que dice uno, bueno, ¿eso qué valor tiene? Eso es un matacho, mi hijo lo hace mejor, cuando yo era chiquito pintaba mejor, bueno, sale y vale. ¿Cierto? O ya más recientemente, pues para ser más críticos con lo que está sucediendo hoy en día, uno de los primeros escándalos del arte contemporáneo es del artista británico Damien Hirst, que tomó un tiburón de una raza específica de Australia y lo metió en formol y lo vendió por 12 millones de dólares, cuando una obra costosa de arte contemporáneo valía, digamos, 1 millón. Él salió y dijo, no, mi tiburón vale 12 millones y creo que ha vendido 4 o 5 de esos, ¿no? Entonces entra la pregunta, ¿es eso arte o no es arte? Lo único que puede decir es que eso sucedió en ese año, hace unos 10 años, y se vendió en esa plata y está en museos. Y tiene un discurso, un racional que lo acompaña, entonces también tiene corderos, tiene vacas, tiene una cantidad de cosas y tiene cosas incluso más elementales, pues. ¿Cierto? Pero ese es el arte que se da hoy. Entonces puede uno decir, pero es que ¿cómo puedes comparar esto con la Mona Lisa, con el nacimiento de Venus? Pues hombre, uno podría decir que no son comparables porque efectivamente no son comparables, corresponden a mundos diferentes, a épocas diferentes y a desafíos diferentes. Y lo que hay en el fondo, y que es el mensaje que quiero llevar, es que la misión del artista es provocar, la misión del artista es cuestionar, y la responsabilidad del ciudadano es intentar o hacer el esfuerzo por interpretar y leer y estar al día en esas nuevas preocupaciones que se tienen, o en esas viejas preocupaciones que se expresan de otras maneras. Entonces ustedes dirán, bueno, hasta el tiburón tuvo el trabajo de conseguir el tiburón, investigar sobre la conservación en formol, la construcción del contenedor, bueno, echar el cuento, la cosa.
Esta vieja lo que hizo fue sacar su cama después de una depresión, su habitación después de una depresión que había tenido y había durado no sé cuánto tiempo sin salir, y la llevó al museo. Ahí está lo que, los chitos, los chips, los condones, las cosas de la cama donde estuvo no sé cuánto tiempo, y esa es una gran obra de arte contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino fácil? Es decir, el del museo está loco, José Darío está loco porque muestra eso como una obra de arte. La vieja, pues, lo que es una avispada, logró volver ese mugre arte y recibir plata por eso, por lo menos viajar de cuenta de eso, ¿cierto? Y dejar el asunto ahí, ¿no? Y no reflexionar sobre cuáles son los elementos que hacen, cuáles son las razones que hacen necesario que sean esos los elementos para describir la época, el sentir, las preocupaciones del día de hoy y no otros, ¿no? Eso es como, y más recientemente, estos de hace un año y poquito, otro gran artista italiano muy connotado, llegó a una feria de arte, la más importante del mundo, con cinta de esa de duct tape, pegó un banano y lo vendió en $120,000 en un minuto. Yo personalmente entiendo que es una crítica al momento actual y como tal tiene ese valor, de pronto más, no sé cuánto, o no vale nada. ¿Cierto? Pero que el gesto es un gesto desafiante, yo creo que nos da esa idea de cuáles son los desafíos del momento de hoy. Uy, Juan madre, hoy a darle más rápido. Y esto es del año 61, miren, donde un artista hizo esta acción en pleno época del pop art o de la crítica de la sociedad consumista, y dijo, pues arte es lo que yo diga y lo que produce el artista, literalmente vale su peso en oro, punto. Entonces hizo unas latas, y esas latas, ves, se me olvidó chequear, pero esas latas valen un infierno de plata hoy. Nadie se ha atrevido a abrirla a saber si la promesa de la etiqueta se cumple o no, pero es una obra maestra del arte contemporáneo. Es más, esto sucedió aquí en Colombia. No recuerdo el nombre de este artista que como acción artística para protestar contra la violencia, en frente del público se corta un dedo, ¿no? Con una chuela. Eso es arte. Es lo que sucede hoy, ¿no? Y nuestro juicio crítico debe ser desafiado y exigido para obtener nuestro propio criterio. Y cosas que vemos muy permanentemente, como son las pintadas o los grafitis en la calle. Entonces decimos, ah, esos tachones, esas cosas afean la ciudad, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que el primer arte que se manifiesta es un tipo de pintada que es el que se da en las cuevas prehistóricas. Entonces, en resumen, volvemos a la definición de que determinar lo que es arte no es posible. El intento puede ser un intento fallido, pero definitivamente es un sistema dinámico y es en un contexto en el cual yo estoy hoy y ahora. Bueno. Y ese es el gran desafío, ¿no? La invitación es que no podemos quedarnos sobre los valores aprendidos, no podemos quedarnos sobre los valores heredados, no podemos quedarnos juiciosamente y obedientemente sobre lo que nos dicen, sino que cada momento tiene su desafío, cada caso es nuevo y debemos pensar de una forma nueva y actuar de una manera diferente, ¿no? Sin que se tome como una posición política. Yo creo que si esta frase la leyera nuestro presidente el día de hoy, pues se saldría de ese discurso repetitivo de que primero cesa el vandalismo y después hablamos, ¿no? Es decir, encajonado en una preconcepción, en una premedicación y en una ideología que le impide encontrarle salidas posibles a nada y no tomar un concepto de Abraham Lincoln hace ya 140 años, ¿no? Y bueno, y eso viene desde siempre, ¿no? Entonces, ¿el arte para qué? Pues ya se los anticipé, es una información, las artes en general, puede ser la literatura, la poesía, el cine,
lo que sea, toda manifestación que venga de un proceso creativo sin compromiso con el resultado, porque es que eso es lo que es importante con el arte. El arte no tiene un compromiso con el resultado, digamos, material o visible, tienes un compromiso con el pensamiento. Entonces, el artista lo que desafía es el pensamiento, el statu quo, lo que está sucediendo. Entonces nos estamos enfrentando a una información que no es controlable, básicamente porque es multivectorial. Por eso los gobiernos le tienen pánico a las manifestaciones artísticas. Como hemos visto, el arte exige la formación de criterio, la formación de tomar una posición propia. El arte, los artistas, los novelistas, los cineastas, los bailarines, los grafiteros, todos nos están contribuyendo a tener distintas lecturas sobre cada situación, en consecuencia a pensar o en la construcción de una idea equilibrada. Y también, como se los anticipé antes, es el arte y la cultura en general tiende, y es el gran riesgo o desafío que tenemos, a la construcción de una identidad, de una idea de lo nacional. Fíjense que aquí volvemos a la idea de patria. Y como tal, entonces debemos entenderlo como un compromiso civil, es decir, responsabilizarnos, tener preocupaciones más allá de lo que son nuestras preocupaciones inmediatas, mirar alrededor, y hacer lecturas multivectoriales que nos exijan criterio, que contribuyan al equilibrio. Es un compromiso social y en el fondo lo que hay es la formación de un mejor ciudadano, que es realmente la misión para la que estamos en este mundo. Aquí no estamos para nosotros mismos, sino para tener una sociedad mejor, para contribuir a todos los elementos que configuran esa mejor sociedad. Entonces ya veíamos el concepto de ideología, perdón, que esa se me quedó, pero bueno, es las ideas que caracterizan el pensamiento de una persona, colectiva o época. Volvimos a lo mismo. Entonces, ahí venía la pregunta que en la preemisión conversábamos con sus profes, y era la pregunta final que lo que dicen ustedes, el mensaje para llevar a casa, que es la pregunta de si la ortopedia es una técnica, es una ciencia o es un arte, que son como los tres elementos que podríamos pensar esa actividad que realizamos en el día a día. Y definitivamente, como seres independientes, pues tomamos la decisión de estar en alguno de esos lugares, pero tenemos que decidir en dónde vamos a estar, siempre en busca de una excelencia, ¿no? Y digamos, la definición de técnica, pues, digamos, creo que a todos nos queda fácil entenderlo, que es esa experticia en una determinada ciencia y que tiene los conocimientos especiales de esa ciencia y que tiene la pericia para realizar esa técnica, ¿no? Como les digo, hay razonamientos muy elementales sin tener que ir a grandes lecturas filosóficas, que es leer el diccionario, ¿no? Que ya trae, digamos, un trabajo previo, ¿cierto? Entonces, pero fíjense que esa acepción 5 trae esa idea que me ayuda a decirles lo que quiero: conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte, ¿cierto? Entonces, pareciera ser que esa es la acepción de técnica que nos gusta, ¿no? Y si vamos a ciencia, pues ya digamos, pues los que estamos en este nivel ya tenemos pues como una idea de ese razonamiento, esa observación y razonamiento sistemático y el estudio y el conocimiento de los principios y leyes generales que nos permite esa capacidad predictiva y comprobable, ¿cierto? Y por eso hablamos de ciencia. Pero mi propuesta pues realmente es que eso son condiciones necesarias para tener un éxito, una solución profesional y un buen servicio como profesionales, pero definitivamente tenemos que ir más allá y tener
tener como ese ideal y ese sueño de la mejor solución que estamos buscando para el paciente, que no necesariamente viene dado por los manuales de funcionamiento de los equipos ni por los manuales de funcionamiento de las instituciones, donde estaríamos en un nivel técnico, ni a partir de los juicios que derivamos basados en la experiencia y de la formación y toda la cosa, sino que se requiere como ese sueño, ese ideal o ese compromiso que individualmente tenemos de darle esa solución al paciente, ¿no? Que va más allá de los medios que me han entregado y que dependen 100% del sueño que yo tengo en la cabeza, ¿no? Y por eso yo digo que definitivamente eso es una cirugía. A mí me consta claramente que ustedes no entran a cirugía a seguir un manual, sino que entran con un sueño, con una ilusión, y pelean lo que tienen que pelear y hacen lo que tienen que hacer y estudian lo que tienen que estudiar y presentan los casos como los tienen que presentar porque tienen un sueño positivo, un sueño civil, un sueño de responsabilidad social que cumplen, que hacen realidad o que lo plasman en la cirugía. Bueno, eso es. Bueno, José, realmente tuvimos un pequeño dilema técnico, pero ya pasó y ya la gente se ha conectado y te ha estado viendo y observando. Y bueno, yo tenía algunas reflexiones. Una de las que tenía ya la contestaste porque estaba, como habíamos comentado, mirando un trabajo de un amigo mío, Ian Harris de Australia, que publicó, y para los colegas, los residentes que nos escuchan, los colegas, están publicados en el Australian Medical Student Journal del año 2017 sobre si la cirugía es ciencia o arte. Pero yo creo que voy a pasar eso y voy a preguntarte otra cosa, porque ya la contestaste. Entonces, la pregunta que te tengo, y lo dijiste muy claramente, el artista, si entendí bien, en cierta manera provoca, cuestiona, desafía. Y es papel del público hacer una reflexión sobre eso. Entonces, ¿cuál es el papel tuyo, el del coleccionista? ¿Por qué un coleccionista colecciona? Y me disculpas la redundancia. Bueno, esa sería una muy buena pregunta si estuviéramos en un panel psiquiátrico, ¿no? Los ortopedistas al frente tuviera psiquiatras. Es un tema psiquiátrico. El concepto de coleccionar realmente no es muy, digamos, defendible socialmente al principio, ¿no? Porque de por sí es egoísta, ¿no? El tomar y sacar de la circulación algo no corresponde a ese ideal ciudadano en su punto de partida, pero en su punto de llegada definitivamente es una figura necesaria porque el coleccionista está demostrado a la historia de los tiempos, desde los gabinetes de curiosidades de los reyes y de los señores feudales y de los primeros ilustrados de los siglos 18, 19, y luego los museos, digamos, en su concepción moderna, en los siglos 18, 19, 20, el coleccionista es como un primer valorador de esa manifestación que la sustrae o que estimula su producción o que la captura en su recorrido para conservarla y colocarla en un valor específico como rastro de una época o de una manifestación específica, ¿no? Entonces, esa es una labor que cumple el coleccionista y por eso es el interés. Analizar una época requiere de muchas manifestaciones, entonces esas manifestaciones deben ser colectadas. Y es donde viene el concepto de colección. Hay un coleccionismo que es público a través de las entidades públicas y hay otro coleccionismo que es privado. Hay una discusión muy grande, ideológica, básicamente, no tanto filosófica como ideológica, sobre la bondad social del coleccionista privado y de que las colecciones debieran ser públicas, pero yo creo que hay un punto de realidad que es que la dirección pública, la capacidad pública para seleccionar
y poner en valor lo que es arte es muy limitado y se requiere de un nivel de contrapeso. Vamos a un ejemplo absolutamente actual, lo que está sucediendo con el derribamiento de los monumentos públicos. Entonces salen las discusiones de que son obras de arte. En cuanto a obras de arte se le está dando valor a la construcción, a la fabricación, a la no sé qué, a la estética, ¿cierto? Pero resulta que eso es una etiqueta que se le coloca para mantener, sostener e imponer una condición ideológica. Entonces, ¿qué tan sostenible es el día de hoy el mantenimiento en un lugar común que nos corresponde a todos, que es la plaza pública, los emblemas, las banderas de victoria de unas situaciones que hoy no nos representan, ¿no? El caso más patético de todos es el Cerro del Tulcán en Pasto, desde el año 1937, escuchen ustedes esta historia, se discutió si en ese cerro, que es una pirámide ceremonial ancestral, eso no es un cerro, eso es una pirámide, eso es un templo ancestral del cacique Pubén o de esa zona de Pubén. Ahí, que con el tiempo se volvió, pues digamos, como todas las pirámides en México, en Centroamérica, pues se volvieron cerros, porque les creció la maleza encima, pero ese es un sitio arqueológico. Se discutió en el año 37 si ahí debía ir esa estatua de Sebastián de Belalcázar o debía ir un monumento al cacique Pubén. Obviamente, Popayán, la cuna del conservadurismo en Colombia, pues pusieron a Sebastián de Belalcázar encima del altar ceremonial de los pueblos ancestrales, originarios, ¿cierto? Y hoy chillan porque la tumbaron. Se demoraron mucho en tumbarla. Entonces, que eso sea arte es bien discutible. Eso no es arte en sí. Y si es arte, debe estar en un museo. Entonces, el tema no es si la tumbaron o no la tumbaron, sino que no ha debido estar, y desde hace 50 años que se está discutiendo metodológicamente la pertinencia de esa estatua en ese sitio, han debido tener un diálogo, una valoración, un escuchar al otro, una empatía que llaman ahora de escuchar al otro, para decir, hombre, de pronto ese no es el sitio, bajémosla aquí, metámosla al museo, pongámosla a la entrada de la alcaldía o regalémosela a los señores Valencia para que la tengan en la entrada de su hacienda. Maravilloso, pero no es el sitio. Entonces, fíjate cómo por eso insistí tanto en la presentación en el concepto de actualidad de hoy, ¿no? De que la valoración del arte tiene que ser en el momento, ¿no? Y hay unos rasgos, unos que sí, tienen que ser conservados y esa es la labor que cumple un coleccionista, ¿no? Muy bien, yo creo que tenemos en lista, Oscar, algunas preguntas de los queridos participantes. Si podemos tomar, tenemos algunos minutos todavía sin problema a los que se quieran quedar. El tema da para mucho. Entonces, Oscar, ¿estás por ahí? Sí, sí. Sí, de pronto si alguien quiere hacer una pregunta en el chat o hacerla por micrófono, por ahora hay una pregunta de Elena. Dice, señor José Darío, ¿cuál es su recomendación para los padres que educan a sus hijos en cuanto a cultivar el arte en los niños y cuál disciplina recomienda especialmente en el contexto histórico que vivimos? Esa es una pregunta, digamos, compleja y la respuesta puede ser tan compleja como uno quisiera, pero dentro del contexto de lo que estoy diciendo, yo creo que la manera, y que fue mi experiencia, no es tanto tomar la decisión por los hijos como mostrarles las oportunidades y permitir que ellos intuitivamente vayan yendo hacia esa actividad que les llama la atención y facilitárselas, ¿no? Yo creo que el primer estímulo que se tiene con un hijo es la invitación a la lectura, que es una práctica digamos que es absolutamente básica en la formación del criterio de una persona, y luego la asistencia a manifestaciones,
a presentaciones artísticas de cualquier naturaleza y sobre todo de variada naturaleza y observar la reacción del niño frente a eso, la visita de exposiciones que tanto pequeños como grandes tenemos que hacer como disciplina, porque eso es como ir a escuchar al otro. Nosotros somos muy buenos para hablar, pero muy malos para escuchar, y el ir a exposiciones, a conciertos, a ballets, a otras cosas, es un obligarnos a ver al otro, a escuchar al otro, a entender al otro, ir a cine. Es que no hay un arte que sea mayor o menor que otro. Hablan de los grandes artes o de los bajos artes. Eso no es. Lo importante es sembrar esa inquietud por tener, como lo decía en el principio de la charla, unas preocupaciones adicionales a aquellas que es mi actividad principal. En el caso de los niños, una actividad paralela a sus estudios, cualquiera que ella sea, estimularla, acompañarla, nunca imponerla, nunca volverla una obligación, porque sí va quedando eso sembrado, y sí forzar de alguna manera la exposición a diferentes situaciones que a gusto o a disgusto les muestren que por fuera de su casa, que por fuera de su cabeza suceden muchas cosas. No sé si con eso contesté la pregunta. Sí, yo creo que bastante buena la respuesta. De los participantes residentes, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Y mientras la hacen, yo quería preguntarte cuál la valoración que haces a veces la necesidad del artista de no repetir lo anterior, y eso nos pasa en ortopedia también. Entonces, el ortopedista no quiere poner DHS porque ya todo el mundo lo hace, entonces pone clavo cefalomedular y así. Y el artista muchas veces también tiene la necesidad de hacer cosas nuevas y originales, ¿no? Y no sé qué valoración tiene esa necesidad humana maravillosa repetir. la pregunta. Por definición, el arte contemporáneo, es decir, el artista del día de hoy, que es una de las dificultades que a veces hay para aproximarse a su obra, es absolutamente desafiada por la originalidad, por hacer las cosas de una diferente manera, no solamente del otro, sino del mismo, de no copiarse a sí mismo, hablan entre ellos. Yo creo que ahí sí hay una distancia, porque fíjate que cuando hablábamos o cuando terminaba yo en lo que pretendía ser una definición de arte, es que el concepto de arte es una entidad inacible, es decir, es etéreo, y el resultado de una cirugía pues sí es concreto, ¿no? Y ustedes tienen un elemento muy bien estructurado, tanto de educación como de toma de decisiones permanente, que es el concepto de decisiones basadas en la evidencia con todos los elementos que la componen, ¿no? Entonces, la respuesta la enfocaría más por el cierre que hice de la charla, de que ese ánimo de aplicación de lo nuevo y ese placer morboso que tiene el ir en un estado más avanzado de la técnica, corresponde a aquel definirse como técnico y no definirse como artista, ¿no? Porque realmente el enfrentarse a la cirugía es enfrentarse a la solución que el paciente necesita. No es una satisfacción de mi habilidad personal, ¿no? Yo lo enfocaría por ahí, que es el gran peligro. Todos somos muy dados, y por eso traje ese ejemplo tan elemental que se escuchaban en los primeros cursos de principios, que era la preocupación de los profesores de que ahora que aprendieron a poner un clavo, pues a todos le iban a poner un clavo. Siempre terminaban los cursos con ese dicho de que cuando uno tiene un martillo en la mano, todo tiene forma de clavo, ¿no? Entonces, yo lo respondo por ese lado, de entenderse como un profesional, que la construcción mental que hace es ese paciente correctamente operado en términos funcionales y en términos de recuperación pronta, y no en que tuve la oportunidad de poner en práctica lo que me enseñaron en el último curso o lo que está de moda. Y volviendo, digamos, ya a lo que es la realidad actual en ortopedia, igual muy claramente en todo este tema de los dispositivos médicos,
que definitivamente los conceptos de novedad caen relativamente, las bondades de la novedad caen relativamente rápido, y siempre hay una invitación permanente a ir a lo fundamental, a ir a aquello que efectivamente funciona, y que el riesgo debe ser cada vez más medido porque cada vez la evidencia es mayor, ¿no? Entonces, yo lo iría por el lado, si quieres ser el magnífico técnico o quieres ser un verdadero ortopedista. Sí. Perfecto. Bueno, yo no sé qué tanto tiempo tengas aquí, varias preguntas. No, yo puedo a hacerlas esto sin... ya vio que No no sé me si cuesta los... trabajo. Perfecto, pues voy a hacer aquí unas preguntas. Giuseppe pregunta, al coleccionar arte, ¿cuál es el principal criterio para adquirir una obra? ¿Establece unos criterios estéticos, económicos, o los coleccionistas dedican un periodo, o artistas, digamos que dedicación a un periodo del arte? ¿Cuál serían como los criterios para adquirir una obra? Todas las anteriores, todos esos criterios se aplican, pero la aplicación combinada, creo yo, sería un gran error. Yo creo que lo importante es igual que cuando, o sea, coleccionar arte es un arte. En consecuencia hay que hacerse una idea que uno quiere alcanzar, y en consecuencia las decisiones van a ir en esa dirección. A mí particularmente, la parte estética no es lo que me llama la atención, digamos, no es lo determinante, y en general el gusto es un poquito, no sé cómo llamarlo, macabro, un poquito duro, un poquito fuerte, en el sentido de que a mí lo que me interesa es la manifestación o la obra de arte como testimonio de su momento, como testimonio de algo que sucedió, como pista de algo que debo indagar. Entonces, aquello que es bonito, que simplemente produce un placer estético, me parece que no cumple la misión de cuestionar, la misión de desafiar, y mis preferencias normalmente van hacia aquellos elementos que en principio me chocan, o que en principio me enfurecen, o que en principio me parecen equivocados, y luego empiezo a reflexionar, es decir, tomo esa actitud proactiva y no reactiva, o sea, esa reactividad la materializo y la racionalizo, y digo, hombre, esta obra me chocó porque efectivamente está tocando una exposición que tengo muy presente de un artista que se llama Leonel Castañeda, que tuvo una exposición que se llamaba El Cuerpo de Adentro, que se llamó El Cuerpo de Adentro, y era una exposición a partir de estas revistas de anatomía, de enseñar anatomía, las publicaba quién era, bueno, eso era de los años 70, en fascículos, unas anatomías en fascículos, produjo unas obras, unos collages donde confrontaba, digamos, ese cuerpo de adentro, y luego exponía una serie de fajas fajas formadoras, ¿no? Conformadoras, y la reacción de la gente era impresionante, en el sentido, o lo que se evidenció en esa exposición, es que nosotros no queremos vernos por dentro, y eso es una realidad que no podemos cambiar. Las tripas son las tripas, y una faja moldeadora no hace que las tripas desaparezcan, pero hay una preocupación, un desarrollo muy fuerte de la estética exterior, y una reacción y rechazo de la realidad interior, ¿no? Entonces yo me siento como un poco alrededor de eso, ¿no? Ese es como mi criterio, es una posición más antropológica, de rastro del hombre sobre su lugar y su época, que es como la definición de la antropología, no la estética. Bueno, a ver, Daniel Gómez pregunta, dice, hoy en día está de moda pintar por números, pintar cuadros famosos por unos colores definidos según números. ¿Esto se puede considerar una obra de arte, o la persona que lo hace es un artista? Esto es una respuesta, digamos, bastante difícil de responder, porque uno puede partir de la base de que arte es lo que alguien que se define artista dice que es arte, y hay ejemplos en la historia del arte donde eso ha sucedido, y ha sucedido con mucho éxito. En la medida, entonces, vamos nuevamente al mismo punto de técnica, ciencia
y arte, ¿cierto? Entonces, esas metodologías son unas técnicas y esas técnicas están al alcance de todo el mundo realmente. Entonces, ¿qué hacer? El usar una técnica no te hace artista. Conocer la técnica tampoco te hace artista. ¿Qué haces con esa técnica y con ese conocimiento de la técnica? Es lo que te convierte en un agente perturbador, en un agente desafiador, en un agente definidor. En la medida en que esa persona, utilizando esa técnica, logre increpar al otro, atraer al otro, cuestionar al otro, establecer, hacer un statement frente al otro, frente a la sociedad, yo diría que es un artista. Pero la sola utilización de la técnica de ninguna manera lo convierte en artista. Y volviendo a esa, digamos, a esa trilogía. Bueno, dice acá, señor Darío, en su concepto todos podemos ser artistas o el artista nace y no se hace. Yo, en la definición que hice, el punto o la invitación que yo hago es que debemos pensarnos artistas. La manifestación artística no es una manifestación exclusiva y un terreno delimitado a lo que se han llamado las bellas artes, las artes plásticas, las artes escénicas, la literatura, la no sé qué. Yo creo que el arte, como lo vimos en esa definición del diccionario, es una actitud, y es una actitud que si tiende a la mejor y procura una mejor sociedad, un mejor mundo, es a partir de esa capacidad de imaginación, esa capacidad creativa que dentro de nuestros caminos escogidos para actuar en la sociedad lo vamos a cumplir. Yo a veces pongo un ejemplo que sé que a muchas personas no les gusta, y es pensar, por ejemplo, bueno, y lo vimos en una época muy temprana en los conceptos de administración, ¿no? Tú puedes pensar que un buen administrador es aquel que administra bien un negocio, o puedes pensar que es aquel que ha estudiado administración, ¿no? Entonces, digamos que la administración no es una técnica, la administración es un arte. Tenemos cuánta cantidad de gente que estudia administración y no es capaz de administrar nada, ¿no? Entonces, es un arte. Y si nos vamos a una palabra muy de moda hoy, que es el emprendimiento es un arte, es un sueño. Y hay 50.000 cursos de emprendimiento, pues aparte de unos emprendedores que cobran por hacer esos cursos de emprendimiento, que son los verdaderos artistas. El que toma un curso de emprendimiento está condenado. Ese no es emprendedor. El emprendimiento no se aprende, ¿cierto? Entonces, yo diría que en ese sentido todos debemos soñarnos y sentirnos y actuar responsablemente como artistas, con esa responsabilidad social, ¿no? Porque es que eso es lo que hay al final de todo. Y las bellas artes, como te decía, yo no las veo como bellas, sino como un elemento para tener acceso rápido e inmediato a cuestionamientos y certezas de lo que está sucediendo en cada tiempo, y construir historias o interpretaciones de la historia pasada. Bueno, yo llevo pensando un tiempo a raíz de este tema de liderazgo y mentoría. Estuvimos haciendo un taller de habilidades. Y yo, en cuanto al arte, he pensado cuál es el papel del talento en el arte contemporáneo, porque pronto en el arte figurativo uno podría decir Velázquez, bueno, era más identificable qué es el talento, la medida que uno puede decir la técnica, etcétera, etcétera, aparte pues de la idea como parte del concepto de arte. Hoy por hoy, ¿cuál es el papel del talento? De pronto en ortopedia también uno se pregunta cuál es el papel del talento en el cirujano y cuál es el papel de la práctica del ensayo y ese tipo de cosas. Hoy por hoy, ¿cuál será el papel del talento en el arte contemporáneo? No es tan diferente a esas épocas del Renacimiento, en el sentido de que es un elemento necesario dependiendo de lo que quieras hacer, ¿no? Tú puedes ser un muy buen ortopedista siendo consciente de tus posibilidades, de tus limitaciones y de las necesidades y los esfuerzos que tienes que hacer para lograr una cirugía exitosa. Muchas personas hemos visto que en lugar de insistir en la realización quirúrgica, se van hacia la epidemiología, se van hacia la investigación, se van hacia otras materias donde se sienten más cómodas, ¿no? Y eso no significa
digamos, que deje de ser un buen profesional o que haya una frustración profesional, ¿no? Ahora, hasta principios del siglo XX había unas discusiones, digamos, donde lo que primaba, y por eso el concepto que traemos históricamente es el concepto de bellas artes. Y el concepto de bellas artes se discutió a principios del siglo pasado, se discutió mucho. Entonces no incluye aquí, y podría ser objeto de otra charla si les gustara, las evoluciones de artistas como Picasso, por ejemplo, donde pasa de ser a los 15, 16 años un pintor figurativo absolutamente maravilloso y magistral, 15, 16 años, ¿no? Cuando pinta Ciencia y Caridad y cuando pinta la primera comunión de su hermana, y termina siendo el artista que todos conocemos hoy, más como el artista que fragmenta las realidades, ¿no? Que hace unas construcciones psicológicas en lugar, mentales en lugar de unas construcciones lineales, ¿no? Entonces, ese valor de la habilidad manual y de ese talento manual es relativo. Hoy en día es posible ser artista importante y reconocido sin hacer nada. Hay un artista colombiano, digamos, muy reconocido por ser relativamente temprano en ese concepto, que es Nadine Ospina, que yo creo que muchos lo conocemos, los precolombinos, las cosas, ¿no? Que básicamente, y es lo que se valora hoy, es la idea. O sea, en el arte hoy es la idea, la capacidad de cuestionar la inteligencia que se tiene para eso, ¿cierto? Nadine Ospina contrata a unos falsificadores de precolombinos para que hagan unos precolombinos a la manera que él quiere con las técnicas tradicionales de falsificación, y la obra es de Nadine Ospina. El artista es Nadine Ospina, el artista no es el artesano, el técnico que la hizo, ¿no? Y ese es un artista que yo creo que Nadine, bueno, Nadine dibuja bien, pero creo que nunca ha expuesto un dibujo. Ok. Que me dicen que el doctor Fabio Suárez estaba levantando la mano. Yo realmente no lo veo, doctor Suárez, si está, lo invito pues a hacer su pregunta, que no, realmente no lo tengo acá. Si pudiese hacer la pregunta, es bienvenido. Hola, sí, gracias. ¿Qué tal? José Darío, muy amable. ¿Me están oyendo? Gracias. Sí, señor. Sí. No, excelente. José, una pregunta que siempre me ha asaltado es, ¿quién se encarga de cotizar o de valorar? ¿Hay algún intermediario que diga eso? Porque uno ve, por ejemplo, historias de unos grandes monstruos que se han muerto y los manes nunca se enteraron que fueron tremendos artistas y famosos. ¿Quién se encarga de eso? Esa es otra pregunta que merece una charla completa. Hay un sistema de validación, que sería lo que estás preguntando, que está conformado, digamos, por lo que es el mismo relacionamiento que el artista tiene en su momento, el entorno que lo rodea, luego la posibilidad de exhibición. Hoy en día la figura del galerista, por ejemplo, que es una figura que existe hace unos 50 años no más, o antes en principios del siglo XX la figura del marchand, del vendedor, de aquella persona que se interesaba en mover esa gente, ese artista, porque tenía amigos con dinero que lo compraban, anteriormente los reyes que encargaban y que por distintas razones seleccionaban quién les gustaba y quién no les gustaba. Y ya más recientemente tenemos sistemas de subastas, tenemos movidas especulativas, porque también alrededor del arte hay el concepto de inversión, que es distinto a la valoración del arte como tal. Entonces, eso es, digamos, como el juego del momento, que un poco tiene que ver y algo ya adelantaba con la sociedad actual, que es uno de los desafíos que tenemos hoy, donde el valor de los bienes no viene dado por el valor intrínseco del bien, sino por el valor que me da a mí en cuanto poseedor de él, ¿no? Que es esa, por ejemplo, uno se pregunta, todos los días salen carros más caros, ¿no? Ya no es raro un carro de 4 millones de dólares. Es decir, en el caso de nosotros que no estamos tan viejos, nos desprestábamos con un Ferrari. Pues resulta que hoy Ferrari es el R4 de los superbólidos, el R4 literalmente. El Ferrari es para los casposos. Eso hay 20, 30 carros de 4 millones de dólares.
donde no hay una sola carretera en el mundo donde se pueda pasar de 140, bueno, Alemania todavía, pero no puede pasar de 140 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, el Ferrari o ese carro vale $4 millones, o es que alguien quiere que se sepa que vale $4 millones para tenerlo, ¿no? Que es el desafío del tiempo actual, en lo cual el arte es una de sus grandes, alguien dirá beneficiados, yo diría que es una de sus grandes víctimas y que nos corresponde a nosotros actuar con criterio, que era el ejemplo que daba del Salvador Mundi de Da Vinci. ¿Quién va a pagar $450 millones por una obra que abiertamente el Museo del Louvre dice que no la exhibe porque no es de Da Vinci? Y pagó $450 millones. Entonces es un sistema complejo donde hay vicios, hay interferencias, pero yo diría que hoy en día en el gran arte, en ese que nos llega por los medios sociales de comunicación, es un proceso especulativo y determinado por nuestra nueva realidad de valoración social, que nosotros valemos por lo que tenemos y por el valor que tienen las cosas que tenemos, y no importa de dónde hayamos sacado la plata, ¿no? Pero bueno, si quieren, ese es un tema interesante. bueno, pues doctor Lizcano, si quiere, yo podría quedarme aquí charlando otras 2 horas, la verdad, pero bueno, creo que lo invito a que dé las conclusiones. Quiero darle las gracias a José Darío, terriblemente interesante. Yo creo que parte de cuando Jaime Quintero nos convocó a este trabajo que venimos haciendo es esto, mirar más allá de lo que fue